En nosotros está un poco más la idea de transformarnos de a poco, dentro de la medida de lo posible, sin ser grandes transformaciones, lo suficiente como para que la evolución, la ley de la evolución esté presente en nuestra vida. La idea de morirse mejor de lo que uno nació ya es suficiente. Y eso no te pone medidas, te pone apenas un anhelo permanente de mejorar. Y eso ya es suficiente. Ya con eso, y si a eso le sumás una negación a hacer comparaciones, ¿no? Somos como la vida, el orden establecido es horizontal, eso da lugar mucho a esa competencia que generan las propias comparaciones, ¿no? ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tengo yo? ¿Hasta dónde llegué yo? ¿Hasta dónde llegaste vos? Y parece que eso define los méritos, ¿no? De las personas. En esto no interesan tanto los títulos ni los logros mundanos, sino los logros que uno tiene en su propia escala de valores. ¿En qué medida uno va despertando virtudes que nacen con uno, pero en estado latente, en estado potencial, ¿no? Esa promesa de ser que tenemos que llegar a ser, que siempre decimos, ¿no? Esa promesa de ser es la suma de todas las virtudes potenciales con las que nacemos. Pero el karma tiene un tamaño mayor a veces, actúa como una especie de capa fáltica que impide que esa promesa de ser, que tendría que ir de a poquito, llegando a ser, se quede por ahí nomás y todo el mundo, la gran mayoría, entre en esa vida horizontal, ¿no? Donde no hay metas trascendentes, sino cuantitativas. ¿Sí? La medida, el peso, la medida, el logro es por ahí. Nosotros buscamos logros que no son mensurables por ese lado. Apenas la propia autovaloración es la que nos sirve de referencia, saber ante nuestra propia conciencia cuánto debemos y cuánto no. Así que con ese criterio es el que encaramos este trabajo desde el primer día. Y eso propone la idea de que esto no tiene que influenciar en tu vida horizontal, en el sentido de, no sé, dificultar logros mundanos o no. Uno tiene una vida horizontal, que es el eje horizontal de la cruz, que es la dialéctica del diálogo que tenemos con la vida. Ese diálogo que tenemos con la vida eh, tiene la dimensión de Doña Rosa o de Einstein. Bueno, pero siempre en un ida y vuelta con un mostrador en el medio. Bueno, eso es absolutamente horizontal y conforma nuestra vida en sociedad, nuestra vida ante el mundo que nos toca por karma. Y eso es algo que tiene que ser vivido. El camino vertical, que es el despertar, implica un despertar lento, un despertar con cuentagotas, es decir, emergiendo de las propias pruebas con que te prueba la vida, trascendiendo esas pequeñas pruebas que tienen tu medida de todos los días, ahí donde vos vas dándole forma y dimensión real, aunque invisible, a tu eje vertical, que es el eje a través del cual tenés que madurar, crecer.
Eso es secreto. Cuanto más secreto, mejor. En el laboratorio alquímico, que es donde se procesan las transformaciones ocultas, las transformaciones internas, son un laboratorio secreto. Por eso las famosas gra, grabados medievales, ¿no? Que dibujan a los alquimistas, los hacían en especies de, manejando sus retortas en especies de sótanos, ¿no? Bueno, y ahí decía, entre sus máximas, que esos sótanos donde estaba el laboratorio alquímico, tenía que ser hermético, o sea, herméticamente cerrado. De ahí viene la palabra hermetismo, ¿no? Y no abrir ni siquiera una ventana porque ahí entran vientos de afuera y se pudre la mezcla que tiene que producir oro. Gran metáfora, ¿no? De los de afuera son de Pablo, ¿no? O sea, en esta Sí, sí. nadie tiene que opinar, nadie tiene que meterse qué sé yo, a guía espiritual de tu vida, porque ahí esos son vientos que entran en tu laboratorio, pensamientos diferentes al que tenés que vos forjar a través de tu propia maduración. Y bueno, esas son interferencias que impiden la generación de oro alquímico. El oro alquímico es los pequeños fragmentos de tu ser que van viniendo a ser en la medida en que vos vas trascendiendo esas, esas pruebitas cotidianas, pruebitas. La vida no es exagerada en ese sentido, a no ser que, claro, hay momentos donde las pruebas son mayores, pero hay otras leyes, hay leyes superiores, ¿no? Que operan en obediencia al karma mismo. Pero uno tiene que comprender que la vida en sí misma, Dios, la vida, eh, es la generosidad propiamente dicha. O sea, nada planteado desde la vida, por más que sea una prueba dolorosa, tiene algún tipo de mezquindad o algún tipo de morbosidad, como a veces interpreta el ego. Es la vocación del ser interior profundo de cada uno, Dios dentro de cada uno, sustentarnos y ayudarnos en nuestro propio crecimiento interior. No hay ninguna intención de perjudicar esa generación de oro alquímico, que es la tarea del crecer espiritualmente. Y siempre es bueno recordar esto cuando estamos en el camino, porque cada vez tenemos que hacernos más a la idea del hermetismo, a la idea de guardarnos para nosotros el proceso, no darle divulgación, no, no abrirse a algo que tiene que permanecer en tu mundo interior, porque ahí inmediatamente se contamina, ¿no? Entonces uno tiene que ser coherente con sus propios pasos, con sus propias medidas, y tener como fiel, único fiel de la balanza, a la propia conciencia. Eso implica un permanente asinceramiento con uno mismo, ¿sí? Porque el ego tiene esa maña de generar diálogos internos que tienen siempre como objetivo central la justificación de los errores. Siempre desde nuestro diálogo interno tratamos de quitarle intensidad o seriedad a los errores que cometemos. Una tendencia a minimizarlos, a no darles la verdadera intensidad que tienen y el verdadero
efecto que producen sobre la generación de nuestro oro alquímico, o sea, sobre nuestro propio crecimiento. Por eso que siempre ese permanente diálogo con nuestro ser interior es algo que nos tiene que ir acompañando, ¿no? Es decir, permanentemente consultando, permanentemente pidiendo ayuda, permanentemente guardando el silencio respetuoso para que de alguna forma alguna ficha del ser caiga. Eso tiene que hacerse un hábito en uno, esa necesidad de sentir de alguna forma que hay un direccionamiento interno operando en nosotros.